Muy buenas, bienvenido a mi nuevo proyecto de YouTube. Este es mi primer video, es una vuelta, un regreso a YouTube después de un largo tiempo en donde me he dedicado a estudiar básicamente lo que voy a empezar a presentar en estos videos. Y vamos a comenzar, como el título dice, ¿qué es el análisis de conducta? Sobre esto va a tratar el video, vamos a hacer algunas caracterizaciones del análisis de la conducta. Por empezar, hablar de que es un paradigma, es una ciencia natural y su objeto, como su nombre lo dice, es la conducta. Empecemos entonces. Esto va a ser un ejercicio un poco de exposición también de mi parte, así que si hay errores, si me confundo, voy a tratar de no parar la grabación. La verdad que a mí la parte de edición y todo eso me parece sumamente aburrida, así que va a ser todo lo más simple posible y lo más natural que me surja. Bien, entonces, empezamos con la pregunta de ¿qué es un paradigma? Decimos que el análisis de la conducta es un paradigma. Veamos entonces qué es un paradigma a simples rasgos. Van a ser supuestos que rigen una determinada actividad científica. Que rigen quiere decir, le van a decir al científico qué hacer y qué no hacer. Qué cosas se pueden llegar a pensar o no, por ejemplo, qué cosas son objetos de estudio, qué cosas se pueden investigar, cómo las vamos a investigar, etc. Fundamentalmente en un paradigma hay tres tipos de preguntas fundamentales que van a caracterizar, digamos, o diferenciar a un paradigma de otro. La primera es las preguntas ontológicas. Onto viene de ente, de ser, de ente. Básicamente se pregunta sobre qué es la realidad, qué es lo que existe. Después van a tener las preguntas epistemológicas, que van a ser respecto a cómo se puede conocer eso que yo digo que existe. Y por último están las metodologías, la epistemológica sería qué se puede conocer, o se puede conocer, es posible el conocimiento, y cómo es el conocimiento. ¿Sí? Y las metodológicas vendrían siendo esto de cómo sería la manera correcta, por decirlo de alguna manera, no sería la palabra correcta, pero qué medios, qué caminos, métodos es ese, cuál sería el camino a seguir más fiable para poder conocer esto. Entonces, vamos a verlo desde el análisis de la conducta, cuáles serían sus respuestas a estos tres tipos de preguntas. Bien, con respecto a los supuestos ontológicos, ¿sí? Con respecto a la realidad. Desde el análisis de la conducta decimos que la realidad existe. Y digo decimos, ¿viste? Ya me incluye ahí dentro del paradigma. Lo vengo estudiando realmente, hace poco tiempo, pero con la mayor profundidad y dedicación que me es posible. Y la verdad que me encanta. Entonces, si me incluyo, yo me incluyo. Que después me saquen. La realidad entonces existe. La realidad es. Y es algo distinta a mí, al sujeto que conoce, o a vos. Es algo lo que podríamos llegar a decir objetiva, en el sentido de que no depende de mí la existencia de la realidad. En esto, hay tradiciones filosóficas, discusiones bastante agitadas que no vienen al tema, pero por decirlo a grandes rasgos, hay como dos grandes escuelas filosóficas, o habían, ahora en la actualidad siguen existiendo, pero con otros nombres, han encontrado otros argumentos, pero a grandes rasgos está el idealismo, por un lado, que plantea simplificadamente que la realidad es casi una construcción de nuestra mente. No hay algo ahí fuera de nosotros, sino que lo que está fuera es casi una manifestación de nuestra mente o del sujeto. Y por otro lado está el realismo, que va a ser un poco esta postura, que va a decir, no, mira, hay cosas. Que las podamos conocer o no, es otra cosa. Que tengamos las capacidades, las facultades para entender cómo es la realidad, ya no depende de la realidad. Sí, la realidad no depende de nosotros. Podemos afectarla, sí, pero hay algo distinto. Otro aspecto es que es monista y materialista. Y acá dos palabras interesantes. El monismo, mono, quiere decir uno, ¿sí?
va a decir que hay una sola substancia en la realidad. La realidad es de una sola sustancia y esta sustancia es de características materiales. Después, bueno, actualmente se plantea, bueno, ¿qué es la materia? ¿Sí? Esas son discusiones filosóficas muy interesantes que en algún momento estaría bueno también plantearlas. Pero entonces, ¿a qué se opone el monismo? Se opone al dualismo. Dualismo viene de dos. Entonces, el dualismo, por ejemplo, clásicamente va a decir que existe entidades materiales, sustancias materiales, y sustancias o entidades espirituales, ¿sí? Por ejemplo, en la tradición judeocristiana se habla del cuerpo y del alma. En tradiciones filosóficas dualistas como, por ejemplo, los cartesianos, no importa, no vamos a entrar tanto en detalle, pero también va a plantear que está la res extensa, ¿sí? Y la res cogitan, se me fue la palabra. La res extensa básicamente va a ser el cuerpo, la materia, regido por leyes mecánicas. Y después está la res cogitan, que va a ser, en palabras cristianas, el alma, ¿sí? O la mente. Entonces, ahí ya estamos planteando que hay dos tipos de sustancias distintas, que bueno, después lo tendrán que resolver cómo interactúan y cómo es que una cosa espiritual, etérea, inmaterial, se comunica con lo material. Ahí empiezan con la glándula pineal y bueno, un montón de otras cosas que desde esta perspectiva no es necesario resolver porque acá se plantea que hay un solo tipo de sustancia y es todo material, ¿sí? Ahora, la materia obviamente va a adquirir distintas formas, pero sigue siendo materia. Otro aspecto ontológico es que la realidad que existe y es independiente es determinista. Determinista quiere decir que hay una legalidad en la realidad. ¿Qué quiere decir legalidad? Que está sujeta a leyes, ¿sí? La realidad está sujeta a leyes. Las leyes van a ser esas regularidades que se cumplen siempre. El ejemplo más clásico es la ley de gravedad. Si yo tiro algo, va a caer al piso. Eso es una ley, ¿sí? Me guste o no me guste, me parezca linda, me parezca fea. Esa ley me hace a mí ser obeso, pero si estuviera en la luna pesaría menos, entonces no sería obeso. Y bueno, tal vez estoy a veces peleado con esa ley, pero la realidad tiene esas leyes, ¿sí? El ser humano, bueno, ya viene con lo otro, esto de poder conocerlas. Estas leyes que rigen, ¿sí? Que determinan los fenómenos naturales, van a ser las causas, ¿sí? O a partir de estas leyes podemos indagar en las causas. El tema de la causalidad es un tema bastante discutido, así que bueno, lo voy a poner entre comillas, hay gente que sí, que no, otros tipos de discusiones. Supuestos epistemológicos. Entonces decimos, hay una realidad, es independiente, es monista la realidad y materialista, y esta realidad está regida por leyes que determinan, digamos, los fenómenos físicos o materiales. Y bueno, entonces, ¿puedo conocer? ¿Cómo la puedo conocer? Entonces, ¿es posible conocer la realidad? Eso nos va a decir análisis y modificación de conducta. Nosotros partimos del supuesto de que es posible conocer la realidad, ¿sí? Un relativista, por ejemplo, o una... ¿Cómo es que se llaman estos? No me va a venir la palabra, pero bueno, está cerca ahí del relativismo. Van a plantear que es imposible conocer la realidad, porque a cada afirmación viene otra afirmación de igual valor y se contradicen, y entonces no podemos... Escépticos, esos son los escépticos. Como les dije, esto va a salir así, sin edición, sin nada, y bueno, así vamos. Otro supuesto ¿es posible conocerlo? Es posible, entonces, describir, establecer o explicar esta realidad mediante leyes, mediante la explicación o establecimiento de causas, de teorías. Yo acá lo estoy poniendo todo en conjunto, pero sepan que no es tan... O sea, es bastante discutido, por eso pongo como distintas palabras, describir, establecer, explicar. Depende a veces de autores o discusiones filosóficas. Esto es un aspecto filosófico. Algunos van a decir, bueno, no se pueden
establecer causas, se pueden describir leyes que vendrían siendo regularidades. Ahora, si eso es la causa o no, bueno, como les dije, no vamos a entrar en esas discusiones ahora, los vamos a poner así como a grandes rasgos. Y entonces, también es posible manipular, controlar y predecir. Y no solamente es posible esto, sino como les dije al comienzo, un paradigma rige la actividad científica. Entonces, ¿la actividad científica en qué va a consistir? Y en explicar, establecer causas o establecer teorías, leyes, en poder manipular, controlar y predecir los fenómenos de estudio. Entonces, si vos querés hacer ciencia, necesitas cumplir como estos requisitos. Y por último, lo agrego, hay variables subjetivas y sociales que deben tenerse en cuenta. Entonces, ¿es posible conocer la realidad? Sí, pero estamos advertidos que somos hijos de nuestros tiempos. Entonces, hay ciertas ideas que ahora compartimos como sociedad que pueden influir en nuestro conocimiento de la realidad, ¿sí? O ideas filosóficas que influyen también en el paradigma, etc. Entonces, es un realismo no ingenuo. Porque antes, bueno, se lo acusa a los realistas ingenuos, pequeña anécdota, de que básicamente estos muchachos planteaban conocer la realidad de manera objetiva y yo no influyo en el conocimiento, entonces puedo lograr un saber neutro, objetivo. Mira, sí, nos podemos acercar lo más posible, es nuestro objetivo, pero bueno, sabemos que hay variables que influyen, estamos advertidos de eso. Y por último, los supuestos metodológicos. Entonces, hay la realidad, esta realidad tiene leyes, monista, materialista, podemos conocerla, la idea es poder establecer estas leyes, causas, explicaciones, poder controlar, predecir, y ahora es ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? En la ciencia hay un montón de metodologías, no existe el método científico, así, el método como uno solo. Existen distintas metodologías que van a responder a distintas epistemologías. Desde el análisis de la conducta, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Por un lado hay una preferencia por el método inductivo. ¿Sí? No es el único método que existe. Existe el otro gran método que es el hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir el inductivo? El inductivo va de lo particular, ¿sí?, el estudio de casos particulares. Por ejemplo, el clásico ejemplo que se pone, este pato es negro, este pato es negro, este pato es negro, este pato es negro, la ley general va a ser todos los patos son negros, por ejemplo. Bueno, eso es no importa, se lo utiliza para criticar en realidad el método inductivo. Después, el método hipotético deductivo parte de una hipótesis. ¿Qué dice? Yo creo que todos los patos son negros. Y va a los hechos y contrasta esas hipótesis, y como ve que este pato es negro, este pato es negro, este pato es negro, se confirma la hipótesis, ese supuesto que yo tenía, entonces corroboramos la hipótesis. Esto lo estoy simplificando y da lugar a muchas críticas, lo sé, pero es un poco así. Skinner, que fue uno de los grandes padres del análisis de la conducta, trabajó así. Las leyes de reforzamiento positivo, negativo, de extinción, de castigo, etc., surgieron gracias a estudios de N1, como bueno, creo que lo puse en la diapositiva. Es decir, estudió a este animalito, a este organismo, a este organismo, a este organismo, y vio que la conducta tendía a repetirse o aumentar cuando la consecuencia, por ejemplo, era apetitiva para ese organismo, por ejemplo. No es tan así. Entonces, bueno, acá pasó, acá pasó, acá pasó, acá pasó. Entonces, como una ley general, voy a establecer el reforzamiento positivo. Después, obviamente, que se comprobó hasta la infinidad, hasta el hartazgo, hay toneladas de investigación. Y bueno, justamente dan mayor apoyo empírico a esta ley. Preferencia por el nivel observacional y experimental. También en ciencia hay muchos niveles, sobre todo hay 3 niveles de investigación, 3 o 4.
Uno es nivel observacional, ¿sí? El nivel observacional en ciencia es, bueno, en este estudio solamente voy a observar, voy a describir todo lo que está pasando. Entonces aparece esta persona, le dice tal cosa a otra persona, esta otra persona se retira y no vuelve a aparecer más en escena. O sea, describo todo. Puede ser con personas, con animales, con lo que sea. Y después el otro nivel es el experimental, en donde yo voy a tratar de establecer causas. Entonces, en una situación controlada, ¿sí? Eso es fundamental para un experimento, todo viene marchando de una determinada manera, ¿sí? Lo que yo observé primero, todo viene transcurriendo así, y ahora yo voy a meter una variable distinta y voy a observar el efecto que tiene. Si cambia algo, yo voy a decir que ese cambio es producto de esta variable que coloqué. Como les digo, esto es muy resumido, da para hablar de muchísimo más. Entonces prefiere el nivel observacional y experimental. Hay otros niveles como el correlacional, de los cuales trabajan otras perspectivas teóricas. En la correlación, como su nombre se lo indica, se pone en relación dos variables. Entonces yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, de depresión, y una variable es la depresión, otra variable es la edad, ¿sí? Entonces yo veo que, por ejemplo, entre 16 y 17 años, esta variable sube y la depresión también sube. O sea que cuando hay más gente de 16 y 17 años, hay más gente con depresión. Entonces yo voy a decir, simplificadamente también, correlacionalmente, o sea, entre 16 y 17 años hay más depresión, ¿sí? Estoy relacionando dos variables. O podría decir, por ejemplo, hombres y mujeres. Entonces, si yo pongo la variable hombre al lado de depresión, veo que hay menos. Pongo la variable mujer al lado de depresión, hay más. Entonces, digo, bueno, se relacionan variables, ¿sí? No importa porque no viene ahora al caso del análisis de la conducta. Quería mostrar que hay otros niveles de estudio. Entonces, también prefieren los diseños individuales, con esto que venimos hablando de N1. N1 quiere decir la muestra, ¿sí? La cantidad de personas con las que voy a hacer el experimento es igual a 1. Entonces voy a trabajar con una sola persona. ¿Para qué? Para tratar de demostrar el efecto de las variables independientes por sobre las variables dependientes. Lo mismo que veníamos hablando recién en el nivel experimental. La variable independiente vendría siendo, estaba todo normal, funcionando de una determinada manera, o sea, lo que yo observé. La independiente va a ser lo que introduce el investigador, ¿sí? Yo voy a introducir esto. Y la dependiente va a ser lo que aparezca después, ¿sí? Lo que influye esta variable independiente. Entonces la idea es establecer causalidad entre una y otra. O bueno, causalidad no. Como recién les dije, es un término bastante discutido la causalidad. Ahora, ciencia natural de la conducta. ¿No sería que la conducta humana es una ciencia social? Normalmente se habla de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ciencia natural de la conducta? Bueno, primero, la conducta es un fenómeno de la naturaleza, ¿sí? Seguimos con esta perspectiva monista y materialista. Si hablamos de que hay un solo tipo de sustancia, la material, y la conducta es algo, ¿sí? Si bien después vamos a ver que es una interacción. Entonces, pero ¿a qué naturaleza pertenece? A la única que existe, ¿sí? No puede ser de una naturaleza distinta. Bien. Como todo fenómeno natural, ¿sí? La conducta está regida por leyes naturales, ¿sí? La conducta de los organismos van a responder a leyes naturales porque los organismos son pertenecientes a la naturaleza, son fenómenos naturales, y la naturaleza, la realidad, está regida por leyes. Por tanto, como todo fenómeno natural, la conducta está regida por leyes. Esto de que está regido, que está determinado, el determinismo, no hay que confundirlo con la predestinación. Eso es una idea más bien de índole religiosa, en donde básicamente toda nuestra vida estamos predestinados a un determinado fin. Entonces como que ya está todo dicho, está todo escrito. Bueno, no tiene nada que ver con eso.
Quiere decir que hay leyes, entonces que determinan las conductas. Que las conozcamos o no, ese es otro tema. Que yo digo, pero ¿cómo? Yo hago esto, después hago esto, después hago esto. ¿Dónde está la ley ahí? Bueno, hay leyes. Que uno las conozca no quiere decir que no exista. Bien, el ser humano es un animal más de la naturaleza, ¿sí? Esto ya lo demostró Darwin y se ha estudiado hasta el cansancio. El ser humano no es algo distinto a la naturaleza, hablando de manera científica, si de manera filosófica o religiosa, bueno, esto también es filosófico. Si de manera religiosa, por ejemplo, uno quiere creer que el ser humano no es parte de la naturaleza, sino que es una entidad espiritual, bueno, perfecto, yo respeto esas creencias, pero eso es religión. En ciencia hablamos de otra manera, y en ciencia el ser humano es un animal más de la naturaleza, producto de millones de años de evolución por selección natural, ¿sí? Entonces la diferencia con otros animales ha sido nuestra historia evolutiva. Ahora, tenemos 3 subdisciplinas dentro del análisis de la conducta. Lo que hemos venido viendo ahora es más bien la disciplina filosófica dentro del análisis de la conducta. ¿Sí? El análisis de la conducta entonces es un paradigma que va a tener 3 disciplinas que apoyan y respaldan este paradigma y que están en coherencia. Entonces, por un lado el aspecto filosófico, acá vamos a tener la filosofía de la ciencia, y en filosofía de la ciencia está el conductismo. ¿Sí? El conductismo no es una terapia, el conductismo no es una técnica ni nada por el estilo. Pensé que se me había caído el micrófono. El conductismo es una filosofía de la ciencia, ya lo vamos a ver en otros videos. Bueno, está la epistemología, la metodología, las discusiones históricas y teóricas, etc. Todo esto que yo le venía diciendo, bueno, esto es discutido, bueno, es porque estamos en un terreno filosófico donde, si bien se busca ciertos acuerdos, objetividad, cierto rigor, las cosas son un poco más matizadas. Después tenemos la ciencia básica. La ciencia básica, en la ciencia básica encontramos al análisis experimental de la conducta. ¿Qué hace la ciencia básica? La ciencia básica busca el conocimiento por el conocimiento mismo, dicen. No estoy tan de acuerdo con esa afirmación, pero explica bastante. Yo quiero conocer la realidad tal cual es, sin intención de aplicarlo, sin nada. Entonces, ¿qué quiere conocer la ciencia básica? ¿Qué establece? Los principios, las leyes, ¿sí? En este caso, de la conducta, ¿sí? Entonces, análisis experimental de la conducta va a buscar cuáles son los principios, cuáles son estas leyes que rigen la conducta, ¿sí? Vamos a intentar describir, explicarlo en profundidad. Y después está la ciencia aplicada, que es a lo que la mayoría de la gente le gusta, que es, bueno, estos principios, estas leyes, ¿cómo lo traslado al ámbito aplicado? Es decir, ¿cómo lo puedo utilizar para resolver problemas concretos de la gente concreta? Y acá, el análisis de la conducta, digamos que lo básico y lo aplicado, bueno, y también lo filosófico, es el fuerte, ¿sí? O sea, el análisis de la conducta realmente tiene una capacidad explicativa desde la ciencia básica que hace que lo aplicado sea sumamente efectivo. Entonces acá tenemos el análisis funcional de la conducta, la terapia de la conducta, terapia de modificación de conducta. Le ponen nombres distintos, pero viene todo a lo mismo. Cómo aplicar estos principios y leyes que se descubrieron en la ciencia básica, ¿sí? Y en esto, nuevamente, tiene una efectividad altísima. Entonces, por último, para terminar este primer video, ¿por qué estudiar análisis de la conducta? Bueno, antes de responder, porque había puesto unas cosas, ¿por qué lo estudié yo? Yo tenía otro canal, Visión Trek se llama, dedicado, bueno, justamente a la Trek, de Albert Ellis, una terapia racional emotiva conductual. Me encantaba, muy seductor, muy canchera, y yo trataba de ver todo ahí. Pero ¿qué pasa? Me encontré con un montón de limitaciones que no se respondían desde la terapia, desde ese enfoque, desde esa perspectiva. Y después, bueno, un gran profesor, Martín Burán, un gran saludo Martín, me metió el bichito ahí del análisis de la conducta y dije, mira, todo esto que no podía explicar desde este lado, que parecía algo como
andás a ver, acá encontré una explicación muy parsimoniosa. Bueno, esto es uno de los primeros, ahí está. ¿Por qué hay que estudiar esto? ¿Por qué yo decido estudiarlo también? Por la coherencia y la parsimonia. Parsimonia, no sé. La coherencia. Cuando recién mostraba el aspecto filosófico, básico y aplicado, o sea, el análisis de la conducta tiene una coherencia entre lo que entiende por la realidad, cómo estudiarla, la metodología, qué se puede estudiar, qué no, después la ciencia básica, ¿sí? Cómo son esas leyes, después cómo aplicarla. Hay una coherencia, una rigurosidad que no he visto en ninguna otra perspectiva. Y después la parsimonia, el principio este se llama también navaja de Occam, que dice que si un fenómeno, ante dos explicaciones, de un mismo fenómeno, vamos a elegir aquella que tenga menos supuestos intermedios. Es decir, vamos a poner un ejemplo con la gravedad nuevamente. Yo puedo decir que esta pelota cae por efecto de la ley de la gravedad sobre la masa, que hace que se acelere y caiga, ¿sí? Donde, bueno, tengo un par de supuestos que aceptando eso puedo explicar bien el fenómeno, o puedo decir que en realidad hay un duende dentro de esta piedra que está cayendo y hay otro duende abajo de la tierra, y como los dos se extrañaban mucho porque resulta que se separaron al nacer y después se conocieron vía Twitter, ahora se juntan y están tan alegres que van muy rápido. Bueno, lo exageré un poco, pero básicamente, ¿cuál de las dos vas a elegir? La que tenés que aceptar toda una historia de desencuentros, de enanos verdes y un montón de cosas, y bueno, hay que aceptar que hay un enano ahí, otro abajo, que se hablan por Twitter. O voy a aceptar esta que con 2 o 3 supuestos puedo explicar. Bueno, la parsimonia te dice, vamos por este lado. Entonces el análisis de la conducta, como vamos a ver en otros videos, tiene mucho de esto. ¿Sí? Se ahorra un montón de explicaciones intermedias que no tienen sentido, que no explican, que no aclaran, que están al pedo, básicamente. Bueno, por lo mismo, mirá, una potencia explicativa, ¿sí? Esto que habla de la ciencia básica, tiene una potencia explicativa de poder entender las leyes, los principios, por qué pasa lo que pasa, por qué funciona lo que funciona, por qué nos comportamos como nos comportamos. Tiene una capacidad explicativa impresionante. Y por otro lado, gracias a esa capacidad explicativa, la efectividad práctica. ¿Sí? Nada más práctico que una buena teoría. Entonces, a partir de toda esta explicación de cómo funciona todo, vamos a desarrollar una tecnología, ¿sí? Que vienen las técnicas, para solucionar problemas concretos. Y entonces, la verdad que funciona muy bien. Y bueno, nada, este fue el primer video, espero que te haya gustado. Voy a seguir con otros videos, es más, voy a grabar creo 2 seguidos, cosa de después ir editando y subiendo. Y nada, te espero en el próximo video. Muchísimas gracias.